Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Y estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy. Si son nuevos por aquí, muchas gracias por sumarse. Y si ya son parte de la familia, un abrazo enorme y gracias por su apoyo continuo. Hoy, amigos, tenemos un tema que literalmente me dejó sin aliento. Prepárense porque vamos a hablar de un bombazo que sacudió el mundo del entretenimiento, un rumor que para muchos parecía un cuento de hadas o quizás una telenovela turca. Prepárense para el drama. Como dice el título y como ya habrán intuido, vamos a hablar de la noticia que el 20 de septiembre de 2025 sacudió a todos, la supuesta reconciliación, o al menos el reencuentro entre Can Yaman y Demet Özdemir. ¿Recuerdan el 2020? Exactamente el año de la pandemia, pero también el año en que nuestras pantallas se iluminaron con Erkenci-Kuş, conocida en español como Pájaro Soñador. Y con ella no solo conocimos una historia de amor, sino que también nos enamoramos de Can Yaman y Demet Özdemir, la pareja protagonista. La química entre ellos era innegable, la conexión palpable y la verdad, todos, absolutamente todos, soñábamos con que ese amor traspasara la pantalla. Para aquellos que no estén familiarizados, Can Yaman, el galán turco por excelencia, con esa mirada intensa y esa sonrisa que te derrite, y Demet Özdemir, la dulce y talentosa actriz, con esa energía contagiosa. Juntos fueron magia pura. Crearon una historia que nos hizo reír, llorar y suspirar mucho. El éxito de Erkenci-Kuş fue arrollador. El público enloqueció con la historia, y la química entre Can y Demet alimentó los rumores de una relación real. Y sinceramente, ¿quién podría culparlos? Parecían estar destinados a estar juntos. Se les veía sonriendo, bromeando en las entrevistas, compartiendo fotos en redes sociales. Era el sueño hecho realidad de todos los fans. Sin embargo, como en toda buena telenovela, el romance, si es que existió fuera de la pantalla, tuvo un final abrupto. Los rumores de peleas, de desencuentros, de incompatibilidades, comenzaron a circular con fuerza. Y como suele pasar en estas historias, el supuesto romance se enfrió, y con él, la ilusión de muchos. Después de Erkenci-Kuş, ambos tomaron caminos separados, tanto en lo personal como en lo profesional. Can Yaman se centró en su carrera, participando en proyectos internacionales y consolidándose como una estrella. Demet Özdemir, por su parte, continuó su camino, protagonizando otras exitosas series y demostrando su talento. Y así, la historia de Can y Demet parecía haber quedado en el pasado, un recuerdo agridulce para los fanáticos. La llama del amor entre ellos, si alguna vez existió, parecía haberse extinguido por completo. Hasta el 20 de septiembre de 2025. Ese día, las redes sociales explotaron. Las noticias se propagaron como la pólvora. El rumor que había estado flotando por un tiempo se concretaba. Se decía con insistencia que Can Yaman y Demet Özdemir habían sido vistos juntos, y no solo eso. Al parecer, habían sido fotografiados en un ambiente íntimo y relajado. Los detalles eran pocos, pero la emoción, enorme. Las fotos supuestamente filtradas mostraban a Can y a Demet en una actitud cariñosa, compartiendo una cena, conversando animadamente. La especulación se desató. ¿Era una simple coincidencia? ¿Un reencuentro casual? ¿O quizás, el inicio de algo más? Por supuesto, como siempre sucede en estos casos, la información fue confusa. Las fuentes eran poco fiables. No había confirmación oficial. Pero la chispa, la esperanza, revivió en el corazón de los fans. Y para ser honestos, en el mío también. La noticia llegó a todos los rincones del mundo. Los medios de comunicación se hicieron eco de la noticia. Los fans, ansiosos por saber más, inundaron las redes sociales con mensajes, teorías y especulaciones. ¿Qué había pasado entre ellos? ¿Por qué este reencuentro? ¿Habían dejado atrás el pasado? ¿Volverían a estar juntos? La incertidumbre era total. Nadie sabía la verdad. Y como suele pasar en estos casos, el misterio solo alimentaba la curiosidad y el interés. La información que se filtraba era fragmentada y contradictoria. Unas fuentes aseguraban que se habían reconciliado, que estaban juntos de nuevo. Otras afirmaban que solo eran amigos, que habían decidido dejar atrás cualquier rencor y mantener una relación cordial. Lo cierto es que el 20 de septiembre de 2025, el mundo del entretenimiento se paralizó.
La noticia de Khan y Demet, aunque no fuera del todo confirmada, generó un revuelo sin precedentes. La gente, y me incluyo, no podía dejar de hablar de ello. Era como revivir la emoción de Erkenci-Kuş, pero esta vez en la vida real. *** Profundizando en la historia, el contexto del fenómeno Erkenci-Kuş ***. Para comprender mejor el impacto de este reencuentro, es fundamental retroceder en el tiempo y analizar el fenómeno global que fue Erkenci-Kuş. La serie, más allá de ser un simple producto televisivo, se convirtió en un fenómeno cultural, especialmente en Latinoamérica y en Europa del Este. La historia sencilla pero cautivadora de Sanem, una joven soñadora que trabaja en la agencia de publicidad de su padre, y Khan, un fotógrafo aventurero y atractivo que regresa de un largo viaje, conquistó a millones de espectadores. La trama, llena de enredos, malentendidos y por supuesto mucho amor, mantuvo a la audiencia pegada a la pantalla. Pero, ¿qué hizo que Erkenci-Kuş fuera tan especial? Varios factores contribuyeron a su éxito masivo. ****La química innegable entre Can Yaman y Demet Özdemir ****, como mencioné anteriormente, la conexión entre los protagonistas era palpable. Sus miradas, sus gestos, sus risas, todo transmitía una autenticidad que el público percibió de inmediato. La naturalidad con la que interpretaban a sus personajes y la complicidad que se observaba en las entrevistas y detrás de cámaras, alimentaron la esperanza de los fans de que esa magia trascendiera la ficción. ****, la historia de amor ***, la trama de Erkenci-Kuş, es un clásico cuento de hadas moderno. La joven humilde que encuentra el amor en un hombre exitoso y atractivo, con obstáculos y complicaciones que mantienen al público enganchado. La serie exploraba temas universales como el amor, la familia, la amistad, los sueños y la lucha por ser uno mismo. La ambientación y la estética la serie presentaba una imagen visualmente atractiva, con escenarios coloridos y una estética cuidada. La ambientación en Estambul con sus paisajes emblemáticos y su rica cultura, atrajo a muchos espectadores que deseaban conocer más sobre Turquía. El marketing y la interacción con los fans la productora y los propios actores fueron muy activos en las redes sociales, compartiendo contenido exclusivo, interactuando con los fans y generando expectativa en torno a la serie. Esto creó una comunidad fiel que se sentía parte de la historia. El impacto del rumor, reacciones y expectativas Una vez que la noticia del supuesto reencuentro de Khan y Demet se filtró, las redes sociales se convirtieron en un hervidero de emociones. Los fanáticos que habían seguido sus carreras individuales después de Erkenci-Kuş reaccionaron con entusiasmo, sorpresa y, en algunos casos, escepticismo. Las plataformas digitales como Twitter, Instagram y Facebook se inundaron de mensajes de apoyo, teorías y especulaciones. Los hashtags relacionados con Khan y Demet se volvieron tendencia, y los fans compartieron fotos, vídeos y análisis de la situación. Algunas de las reacciones más comunes fueron: la alegría y la esperanza muchos fans expresaron su felicidad y esperanza de que Khan y Demet hubieran encontrado el camino de regreso el uno al otro. Recordaban con cariño los momentos especiales de Erkenci-Kuş y soñaban con verlos juntos nuevamente. La cautela y el escepticismo otros fans, más cautelosos, recordaron los rumores de peleas y desencuentros que habían circulado en el pasado. Temían que las expectativas fueran demasiado altas y que la situación no fuera lo que parecía. La especulación y el análisis los fans más dedicados se dedicaron a analizar cada detalle de las fotos filtradas, buscando pistas y señales que confirmaran o desmintieran la reconciliación. Algunos incluso crearon vídeos y presentaciones para compartir sus teorías. La petición de información los fans se unieron para pedir a los medios de comunicación y a las propias celebridades que confirmaran o negaran la noticia. Querían saber la verdad y obtener más detalles sobre lo que estaba sucediendo. El silencio de los protagonistas, un factor clave En medio de este torbellino de emociones, Can Yaman y Demet Özdemir optaron por el silencio. Ni confirmaron ni negaron la noticia, dejando a los fans en un estado de incertidumbre. Este silencio, lejos de calmar las aguas, alimentó aún más la especulación. Algunos interpretaron esta falta de comunicación como una señal de que la relación era real, y que estaban esperando el momento adecuado para hacerla pública.
Otros creyeron que el silencio era una estrategia para mantener la privacidad y evitar la presión mediática. Lo cierto es que el silencio de los protagonistas generó aún más interés en la historia. Los fans se mantuvieron expectantes esperando cualquier señal, cualquier pista que revelara la verdad. Analizando las posibles razones del reencuentro. Si el reencuentro de Khan y Demet es real, ¿qué pudo haber impulsado esta decisión? Hay varias teorías al respecto. El tiempo y la madurez. Después de Erkenci-Kush, tanto Khan como Demet han crecido, madurado y han enfrentado diferentes experiencias en sus vidas personales y profesionales. Es posible que el tiempo y la distancia les hayan permitido reflexionar sobre su relación y valorar lo que tuvieron en el pasado. El fin de sus relaciones anteriores. Tanto Khan como Demet han tenido relaciones sentimentales después de Erkenci-Kush. El fin de estas relaciones pudo haberlos llevado a buscar consuelo y apoyo en alguien que conocía y entendía su pasado. La amistad subyacente. Es posible que a pesar de los rumores de peleas, Khan y Demet siempre hayan mantenido una amistad. La necesidad de mantener una relación cordial y el apoyo mutuo en momentos difíciles podrían haberlos acercado. La búsqueda de la felicidad. Quizás, después de años de trabajo y de relaciones, ambos han llegado a un punto en el que buscan la felicidad y el amor verdadero, sin importar los obstáculos y las críticas. La conexión innegable. La química entre Khan y Demet, que fue tan evidente en Erkenci-Kush, podría haber persistido a lo largo del tiempo. A pesar de los desencuentros, la conexión entre ellos podría haber sido demasiado fuerte para ignorarla. El futuro incierto. ¿Qué esperar? El futuro de Khan Yaman y Demet Özdemir es incierto. Solo el tiempo dirá si este reencuentro se consolida y se convierte en algo más. Sin embargo, hay varios escenarios posibles. La reconciliación y el romance. Es posible que Khan y Demet decidan retomar su relación y construir una nueva historia de amor. Los fans estarían encantados y la pareja podría convertirse en una de las más populares del mundo del espectáculo. La amistad y el apoyo mutuo. Es posible que Khan y Demet decidan mantener una amistad, basada en el respeto y el cariño mutuo. Aunque no haya romance, los fans estarían felices de verlos como amigos y de saber que se apoyan mutuamente. La decepción y el distanciamiento. Es posible que a pesar del reencuentro, Khan y Demet no logren superar las diferencias del pasado. La presión mediática, las expectativas y las incompatibilidades podrían separarlos nuevamente. La incertidumbre y la especulación continua. Es posible que Khan y Demet decidan mantener su relación en privado, sin revelar detalles a los medios de comunicación ni a los fans. Esto mantendría la incertidumbre y la especulación, alimentando el interés del público. La importancia de la privacidad y el respeto. En medio de toda esta especulación, es fundamental recordar la importancia de la privacidad y el respeto. Khan Yaman y Demet Özdemir tienen derecho a su vida personal y a tomar decisiones sin la presión mediática. Los fans deben respetar sus decisiones y evitar invadir su privacidad. Es importante recordar que aunque sean figuras públicas, son seres humanos con sentimientos y emociones. Conclusiones. El legado de Erkenci-Kush y la esperanza en el amor. La historia de Khan Yaman y Demet Özdemir, ya sea que se concrete o no su reencuentro, es un testimonio del poder del amor y de la conexión humana. Erkenci-Kush nos dejó un legado de ilusión, esperanza y la creencia de que los sueños, a veces, se hacen realidad. El rumor de su reconciliación, aunque no esté confirmado, nos ha recordado la magia que sintieron millones de personas al verlos juntos en la pantalla. Nos ha hecho reflexionar sobre la importancia de las segundas oportunidades, la capacidad de perdonar y la búsqueda de la felicidad. En cualquier caso, la historia de Khan y Demet seguirá siendo recordada como un capítulo inolvidable en el mundo del entretenimiento. Un capítulo lleno de amor, pasión, desencuentros y ahora, esperanza. Un capítulo que nos recuerda que a veces el amor está más cerca de lo que creemos. Así que, amigos, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen en este reencuentro? ¿Les gustaría que Khan Yaman y Demet Özdemir volvieran a estar juntos? ¿Qué esperan de su futuro?
Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encantaría leerlos. Y por supuesto, si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y sobre todo, suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Muchas gracias por estar aquí, por su apoyo y por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.